Hola, bienvenidos a Voces de Esperanza, la infertilidad como un camino de aprendizaje. Mi nombre es Susana Rodríguez, soy psicóloga en INSER y hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Luciana Mantero, que nos acompaña desde Argentina. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Qué tal, Susana? Gracias por esta invitación y muchas gracias al equipo de INSER, a Lina, Ana María, a todos ustedes. Con muchísimo gusto. Bueno, les cuento de Luciana. Luciana es licenciada en Ciencias de la Comunicación y periodista. En el año 2015 publica su libro El deseo más grande del mundo, que tuve el honor de conocerla a través de este libro, donde cuenta su propia historia y también habla de algunos testimonios de mujeres que estaban buscando embarazo. En el 2019, Luciana participa en un proyecto de National Geographic Latinoamérica llamado Baby on Demand, que tuvo la posibilidad de participar y también ser el host del programa. En el programa abarcaste, Luciana, nuevos modelos de familia y también todo lo que tiene que ver con los tratamientos reproductivos. Luciana hoy en día hace charlas, escribe y acompaña a parejas que atraviesan la infertilidad. Es un honor tenerte el día de hoy con la charla que llamamos El deseo más grande del mundo. Muchas gracias, Susana, y bueno, un placer estar aquí. Bueno, bienvenidos. Es un gusto estar desde el otro lado del continente. Supongo que habrá personas de todo el mundo, gente de Colombia y también de otros lugares. Desde Buenos Aires los saludo. Y quiero contarles que seguramente como muchos de ustedes, cuando uno atraviesa una situación de búsqueda de un hijo con dificultad y experimenta en primera persona lo que significa ese tránsito, para algunos más, para otros menos difícil, pero para todos conmovedor, queda aprendida al tema, como me pasó a mí. Y además, en mi caso, yo soy comunicadora, soy periodista, soy escritora de no ficción, es decir, busco en la realidad buenas historias para contar. Y muchas veces la vida te enfrenta a estas situaciones eh, tan, tan impresionantes y tan desestabilizadoras, pero también que te permiten crecer. Con lo cual me di cuenta que había muchas personas atravesando la infertilidad cuando yo hablaba del tema, salían del closet, mujeres y varones, que quizá por un tema de tabú no lo mencionaban antes, algunos cerca mío. Me di cuenta que era un tema del que había que hablar, que había que poner sobre la mesa. Y bueno, que narrativamente y literariamente valía muchísimo, no solo por su fin social de acompañar, sino también por la calidad del sentimiento de las historias que iba conociendo. Así que, bueno, llegó El deseo más grande del mundo, este segundo libro que escribí, y me puso la vida patas para arriba, porque cuando uno escribe un libro es como tirar una botella al mar. No sabe bien cómo va a reaccionar, cómo va a llegar al corazón, a la cabeza, a la mente, al espíritu de los lectores. Y bueno, una vez publicado empezaron a llegar mis historias de cientos de mujeres de todo el continente y de todo el mundo que empezaban a leerlo y se sentían más acompañadas. Aquí estoy con ustedes acompañando y tratando de que sepan que esto es algo que le puede pasar a cualquiera realmente, y que cuando estamos juntas y juntos muchas veces nos sentimos mejor, nos podemos sentir reflejadas en otras historias y aprender y pensar y reflexionar sobre qué cosas son para nosotras y qué no, en términos de los posibles caminos a la hora de atravesar la infertilidad. Pero quiero arrancar esta charla con una pequeña lectura del prólogo del deseo más grande del mundo, lo tengo aquí, que en la edición argentina cuenta mi historia y las de otras 9 mujeres, y en la edición española cuenta la historia de otras 2 mujeres más, son 11 en total, además de mí. Y esta primera lectura dice así: ¿qué nos pasa a las mujeres cuando empezamos a buscar un embarazo y este se demora? En tiempos en los que atrasamos la decisión de ser madres, cada vez muchas más nos encontramos con que el camino a la maternidad tiene curvas y desvíos.
Mientras escuchamos el tic-tac de nuestro reloj biológico, acudimos a la medicina en busca de ayuda, nos preguntamos por qué las cosas no son como en un cuento de hadas y ponemos la vida y el cuerpo en función de poder cumplir ese deseo que sentimos como el más grande del mundo. Ese suele ser el principio de muchas de nuestras historias. Un día las cosas dejan de ser como eran y empezás a entender que todo será más difícil, que la familia ideal con la que habías soñado podría no llegar nunca. Quizás ese día te lleve años, quizás lo mires de reojo durante meses o ocurre en un segundo. Es muy probable que entonces empieces a vivir entre paréntesis y que tu cuerpo se transforme en un medio para un único fin, sostener el proyecto de tener hijos. ¿Qué nos pasa a las mujeres que estamos programadas para ser madres cuando nos encontramos con que no podemos serlo o volver a serlo? La respuesta suele esconderse detrás de cortinas que se cierran para ocultarse del afuera, porque afuera nadie sabe muy bien cómo hay que reaccionar. Nadie sabe tampoco cómo atravesar ese adentro. No hay reglas ni instrucciones, solo algunos recursos que nos llega a través de alguna terapia y a veces al escuchar las historias de otros. Después nos va saliendo como podemos. Yo pude escribiendo. Y esta historia, este libro, que es mi historia, como les decía, empieza un día de otoño de 2010, cuando yo me siento enfrente de un endocrinólogo calvo, pelado, al que en una metáfora literaria imagino en el libro como la cabeza, por lo calvo, como la cabeza pelada del espermatozoide nadando hacia el óvulo. Y ese médico sin demasiado cuidado me dice, de sopetón, lo que pasa es que es muy probable que vos no puedas volver a ser madre con tus propios óvulos. Tu diagnóstico es el de menopausia precoz o el de falla ovárica primaria. Tenés que elegir entre adopción o ovodonación. Yo ya había tenido un hijo, hacía 3 años, había nacido sin demasiado problema, y este golpe fue abrupto. Yo no me imaginaba que alguien me iba a decir algo así. Sentí una tristeza profunda, enorme. Estaba sola en esa consulta porque mi marido estaba de viaje y salí a la calle, caminé como zombie entre ambos rosas y verdes porque el consultorio quedaba cerca de la Facultad de Medicina. Me senté en la calle a llorar y lo llamé por teléfono. Y los alaridos de dolor de no puede ser que me esté pasando a mí, los sentí después reconocidos mucho tiempo más tarde cuando empecé a escuchar historias en muchas otras mujeres. Y lo primero que sucede es esto de por qué a mí, por qué a otras mujeres les resulta tan fácil y yo tengo que atravesar por esto, por qué está en duda mi maternidad, algo que deseo de manera tan potente, tan fuerte. Y por eso el título del libro, El deseo más grande del mundo. Algo se sale de control para muchas de nosotras por primera vez, las que pretendemos tener la vida ordenada, y nos deja una gran lección de crecimiento. Pero en ese momento es muy difícil verlo y hay que atravesar todo un proceso y un largo camino. Camila, una de las mujeres que me contó su historia para el libro, recordó ese momento en el que iba tomando conciencia de lo que le estaba pasando, y quiero leerles un pequeño fragmento de la historia de Camila que dice así. Otro fin de semana glorioso en los albores del otoño. Un lago profundo de agua turbia con algunos bichos de la familia de los patos. Un banco gastado donde descansaba una panza. Un bebedero y una fuente. Un cochecito que venía. Espacios verdes, niños jugando a la pelota, árboles floridos, otro cochecito. Una mujer acunando un bebé. Otra panza. Voy a tener que dejar de venir al parque, especuló Camila. La torturaban aquellas escenas alrededor suyo, que vistas a la distancia siempre parecen perfectas. Nunca tendría hijos, pensó. A ella no le iba a tocar. Caminaba de la mano de Tomás y no le decía nada. Pero él paró para abrazarla porque de alguna manera sintió su tristeza. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? Nunca había pasado que le podía pasar que empezara a buscar un hijo y no quedara embarazada. No conocía a nadie que se hubiera enfrentado a esa situación.
Y esto de que cuando uno atraviesa esta situación empieza a ver otras mujeres que están en la misma, y empieza a ver cochecitos, panzas, bebés, y es un shock, un golpe en la mandíbula, algo que es difícil de procesar en un primer momento. Pensando en la manera de contar, de poner en palabras justamente esta idea de la posibilidad de no ser madre, por lo menos de manera convencional, en un principio, aunque después uno vaya aceptando los otros caminos y los abrace, se me ocurrió recular e ir hacia atrás en los textos clásicos y me encontré con este texto maravilloso de Federico García Lorca que ponía en palabras para mí, como nadie, lo que significa atravesar la infertilidad. Y Sharma, esta historia de esta mujer que, que está seca como la tierra, dice Lorca usando una metáfora, ¿no? Una metáfora que después vamos a ver que tiene que ver con no poder valorar un montón de otras cuestiones y de esta idea de que la infertilidad no nos identifique como personas, sino que es una cosa más. Pero en ese momento él puso toda su sensibilidad de varón y escribió esta historia de esta mujer que no podía tener hijos en Yerma, que dice así: ay, qué prado de pena, ay, qué puerta cerrada la hermosura, que pide un hijo que sufrir, y el aire me ofrece dalias de dormida luna. Estos dos manantiales que yo tengo, de leche tibia, son en la espesura, de mi carne dos pulsos de caballo, que hacen latir la rama de mi angustia. Ay, qué pechos ciegos bajo mi vestido, ay, palomas sin ojos ni blancura. Ay, qué dolor de sangre prisionera, me está clavando avispas en la nuca. Pero tú has de venir, amor mi niño, porque el agua da sal, la tierra da fruta, y nuestro vientre guarda tiernos hijos, como la nube lleva dulce lluvia. Y entonces, después de estas palabras tan intensas, de esta manera de describir lo que se siente, la posibilidad de no poder tener un hijo, al menos de manera convencional, viene este momento de soltar esta fantasía, ¿no? Que tenemos todos de, bueno, un hijo va a llegar después de una noche de amor y placer, algo fácil, algo placentero, algo asociado con la felicidad y quizás encontrar otra forma, otro significado a la manera que nos toca, que es para muchas ir a los brazos de la ciencia a pedir ayuda. Y corremos a los brazos de la medicina, como decía, y nos encontramos en este lugar, ¿no? Quizá tan frío en relación a la imagen que teníamos de la fantasía de la concepción en otro ámbito de intimidad, las luces altas, en el caso de los centros de Argentina al menos, muchas veces desangeladas, hacer trámites, si bien muchas veces los médicos y los equipos de estos lugares tratan de hacernos las cosas fáciles y ser muy cálidos, bueno, es que toda esta búsqueda pase por un ámbito institucional. Y recuerdo en ese momento de estar mirándonos, todas las que estábamos ahí, con la sensación de ninguna de nosotras quiere estar acá, pero bueno, estamos porque queremos y porque queremos buscar ese hijo de alguna forma. Y vamos a pedirle explicaciones a los médicos en un principio tratando de que refuten este primer diagnóstico, como en mi caso, porque es difícil aceptarlo. Y finalmente nos encontramos con que muchas veces el diagnóstico termina confirmándose y decidiendo la posibilidad de hacer un tratamiento y poniendo nuestro cuerpo en pos de la medicina, algo que no es fácil, que es importante también poner en palabras, ¿no? Tomada nuestra agenda de turnos médicos, histerosalpingografías, de la que vamos a hablar ahora, estudios de sangre, ecografías transvaginales, frecuentes, estando pendiente de nuestra menstruación mes a mes. Y no es fácil poner el cuerpo no es inocuo, es lo que nos toca y lo tratamos de hacer con la mayor alegría, pero es importante poner los sentimientos sobre la mesa, como trato de hacer en el libro con las historias. Hablando de poner el cuerpo y hablando de la histerosalpingografía, estoy segura que muchas y muchos de ustedes deben conocer
esta especie de trabalenguas, innombrable, como Voldemort en Harry Potter, histerosalpingografía, que antes nos sonaba chino y ahora lo sabemos de memoria y lo decimos de adelante para atrás y de atrás para adelante. Este estudio tan difícil, ¿no? Tan invasivo. Cada mujer lo vive distinto, como cada mujer y cada varón vive distinto el paso por la infertilidad, y por eso mi libro es un relato coral, pero las distintas protagonistas de este libro me contaron lo que fue atravesarlo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, Camila, la mujer de la que les hablaba hace un rato, cuando tuvo que hacerse una histerosalpingografía, ella no escribía hacía mucho tiempo, porque la escritura de poesía para ella era un lugar donde se refugiaba de las tinieblas. Y cuando le dijeron que tenía que hacerse este estudio y entró a los foros de internet a ver de qué se trataba, se asustó tanto que después de muchos años de no escribir, escribió un poema muy fantasmagórico. Y al final, como suele pasar muchas veces, las fantasías no son tan graves como la realidad, así que la histero no le dolió tanto. Pero Natalia, otra de las protagonistas del libro, a quien el médico no le había avisado de qué se trataba este estudio tan invasivo, no le había dicho tómate un ibuprofeno, no vayas manejando, anda acompañada, ten en cuenta que quizás vayas a tener que tomarte una licencia médica después. Natalia fue a hacérsela antes del cumpleaños de la suegra, y cuando salió tuvo que cruzarse la ciudad en bus para ir a un cumpleaños familiar. Entonces, qué importante recibir realmente la información para nosotros como pacientes, que los médicos nos cuiden y nos digan todo esto. Y Romina, que es una mujer que le pone mucho humor a la vida y mucho humor a las cosas y va para adelante. De hecho, ella fue finalmente madre soltera por elección propia, después de mandar a su marido de patitas a la calle y darse cuenta que le estaba haciendo creer eh, que él quería que fueran padres, y en realidad lo que estaba haciendo el marido era esperar a que se le pasara el cuarto de hora y se dejara de joder, así se lo dijo, y así lo cuenta Romina en el libro. Después de mandar de patitas a la calle a su marido y de buscar un hijo por tratamiento con un donante anónimo, recuerda aquella vez en la que fue a hacerse la histerosalpingografía, y Romina, en su relato, me contó lo siguiente. Esto dice ella. Le tocó una doctora que se tomaba el tiempo para mirarla a los ojos, contarle los motivos de cada paso que daban y adelantarle la mayoría de las cosas que le iban a pasar. No te preocupes, es una leve molestia menstrual, le dijo el ecografista cuando se estaba subiendo a la camilla ginecológica para hacerse la histerosalpingografía. Cuando terminó, a la media hora, le dijo que podía bajarse. Romina se fue detrás de un biombo, se vistió, respiró hondo, recobró su compostura, volvió, lo miró a los ojos y le dijo: vos sos el menos indicado para decir que esto es una leve molestia menstrual, porque vos no sabés lo que es la menstruación. La próxima vez que se te ocurra decir algo así, vamos a hacer lo siguiente, le dijo Romina. Voy a agarrar ese instrumentito con el que vos me agarraste el cuello del útero como una bestia salvaje, y te voy a agarrar la punta del pito, del pene. Y después de hacerte sufrir y subir a una camilla, te voy a pasar el líquido, y cuando lo tengas bien agarrado y te duela, te voy a decir: correte para la derecha, correte para la izquierda, un poco más arriba, un poco más abajo, a ver si es una leve molestia menstrual. ¿Reconocen algo de eso? El ecografista, sigue diciendo la historia, se puso pálido, pero lo peor se lo llevó ella. Aún teniendo una alta tolerancia al dolor, tuvo que pedir 2 días de licencia médica en su trabajo. Romina le pone mucho humor a las cosas, pero qué importante es recibir la información adecuada y saber que poner el cuerpo en eso inocuo y poder buscar ayuda y poder hablar de esto, ¿no? Y otra de las cuestiones que es importante también, que descubrí después de hablar con cientos de mujeres que atravesaron esto, es, bueno, la humanización de la medicina, que se generen encuentros como estos, habla de
que realmente a muchos centros les importa y a muchos médicos les importan los pacientes, esto de poder comunicarnos las cosas de manera mucho más amable, de manera mucho más empática, mirándonos a los ojos. Yo recuerdo que un médico me recomendó, por ejemplo, antes de empezar ningún tratamiento y antes de decidir intentar una donación, que hiciera terapia con mi pareja. Y yo sabía que lo estaba haciendo porque me estaba cuidando. Me confesó, esto es algo muy difícil, sé que los puede llegar a consternar mucho, ¿por qué no buscan un apoyo? Realmente este tipo de cosas son importantes, así como el lugar para poder hablar de estos temas. Susana, que está del otro lado, seguramente nos iluminará en un rato, porque es la experta, pero otra de las cosas que yo descubrí en este camino es que es clave poder tener un grupo de apoyo y una persona, una terapia en la que hablar de esto, de todo esto que sentimos. Porque cuando las cosas se esconden debajo de la alfombra, no funciona tan bien. En algún momento surgen. Y también está el tema económico. Para muchas de nosotras, en el libro lo cuento, significó un esfuerzo poder atravesar un tratamiento, ¿no? En algunos países hay leyes de cobertura, en otros no. Sé que Colombia tiene un sistema que todavía está como con algunas fallas, pero que le da la posibilidad a personas con pocos recursos a poder acceder a tratamientos, aunque es largo el proceso. Bueno, que de a poco esto pueda ser cada vez más inclusivo para que todas tengan la oportunidad de poder intentar tener hijos de la mano de la ciencia, dado que es un camino que nuestras madres no tenían y hoy nosotras contamos con él afortunadamente, ¿no? La posibilidad de ir a buscar ayuda a la medicina como una de las posibilidades, otra vez. Pero bueno, muchas parejas tienen que embargar sus autos, sus casas, dejar de irse de vacaciones, cambiar su ritmo de vida para poder pagarlos. Y otra de las cosas es, cuando hablaba de la deshumanización de la medicina, también hablo de lo que pasa con el prejuicio social. Se ha transformado muchas veces esta idea de la feminidad como algo asociado a la maternidad. Hoy cada vez menos, porque nos damos cuenta como mujeres del siglo XXI que ser madre o no ser madre ya no es tanto un mandato, todavía en algunas sociedades lo es, pero en otras por suerte nos podemos parar de otra manera y decidir libremente si queremos o no queremos tener hijos y eso no nos define como mujeres. Pero sin embargo hay algo muy arraigado de nuestras culturas más ancestrales, más patriarcales, que asocia la idea de la feminidad con la idea de la fertilidad. Entonces, si uno no puede ser madre, es como si fuera menos mujer, se siente así. Y en el caso de los hombres, lo mismo. Cuando hay un problema de fertilidad, se asocia con la virilidad, como si fuera menos viril por no poder ser madre. De hecho, una amiga en el consultorio de un ecografista recuerda siempre que él quiso hacerle un chiste cómplice al marido y le dijo, bueno, mirá que si viene fallada es motivo de devolución. Tremendo, tremendo. Y un colega jujeño de una provincia muy tradicional de Argentina me contaba que cuando tardaban en lograr un embarazo, el padre le dijo, ¿qué pasa, mi hijo, que no puede darle un hijo a su mujer? ¿Es poco hombre? ¿No? Y este tipo de cosas que hay que ir desterrando y de las cuales hay que poner sobre la mesa porque muchas veces está tan metido en nuestro ser que hasta nosotras mismas nos lo preguntamos. ¿Seré menos mujer por no poder concebir? Y esta es una pregunta que yo me hice en ese momento y que tuve que desgranar en mi terapia para poder separar las aguas y darme cuenta que no tenía que ver con mi feminidad, que no era culpa mía, que no dependía de mí, que yo podía hacer mucho, pero que al final, bueno, era una cuestión médica, ¿no? Y era una cuestión que yo no podía manejar ni controlar. Como decía, todo este camino implica un enorme aprendizaje y un aprendizaje también para la pareja. La pareja es otro de los grandes temas del atravesamiento de la infertilidad, lo que sufre una pareja y cómo tiene que reacomodarse frente a esta situación y muchas veces sale favorecida y fuerte y otras
se rompe en el camino. En el libro yo cuento la historia de Andrea y de Mariano, donde mientras ella se metía a llorar sola en su casa, a procesar su duelo y hacía todo como muy sola, como muy yo puedo sola, no te necesito, como si estuviera juntando los útiles para ir a su primer día de clase y haciendo la tarea y no se da cuenta de lo que implicaba emocionalmente todo esto. Bueno, él no lo dejaba entrar y su marido hacía planes hacia afuera, planes sociales y se fueron distanciando. Y al final, cuando ellos lograron tener hijos, la pareja se rompió. Hay un diálogo muy lindo de Andrea y su marido que quiero mostrarles porque habla un poco de que a veces vemos las cosas distintas, mujeres y varones, y cuán importante es comunicarnos, poner sobre la mesa los sentimientos. Se encontraron en un estacionamiento, esta pareja, a la salida del médico. Dice así: fuimos al médico con todos los exámenes. Él me dijo, está hablando Andrea, el médico dijo, está el tema de la endometriosis y el problema de la coagulación, de la sangre, yo iría directamente a tratamiento. Salimos con Mariano, cuenta Andrea, llegamos al garage, al estacionamiento, subimos al auto y me largué a llorar. No lo puedo creer, me dice él. ¿Qué es lo que no podés creer? Le pregunto yo entre lágrimas. Que esté llorando. ¿Cómo no podés creer que esté llorando? Si nos dijo, dice él, que podíamos tener hijos, que podíamos hacer tratamiento. No, dice Andrea. Me dijo que no podía tener y por eso tenía que hacer un tratamiento. Era una constante, salir de la consulta y que yo escuchara una cosa y el otra. Al flaco le habían dado una solución, a mí me habían planteado un problema. Y esto es muy gráfico respecto a la manera en la que muchas veces entendemos las cosas y cuán importante es ser suaves con el otro, ¿no? Ser conciliadores y apoyarnos. Las mujeres solemos ser bastante más sensibles en estas cosas y los hombres, por un mandato social, piensan que tienen que ser fuertes para contenernos y ellos también sufren. Porque de hecho, otra de las historias cuenta que una vez, habiendo tenido un hijo por tratamientos, cuando esta mujer, una médica jujeña, le dijo, Verónica se llama, le dijo a su marido, busquemos otro por tratamiento. Su marido le dijo, yo no paso por eso nunca más. Y ahí ella se dio cuenta de todo lo que él había sufrido en silencio y lo que a él le había costado, ¿no? Entonces, ellos también sufren, qué importante poner en común los sentimientos. Y otra de las cuestiones de la pareja, que es uno de los highlights en la infertilidad, una de las cosas más importantes para poder atravesar esto juntos, en el caso de que haya pareja, porque muchas mujeres, muchas personas deciden ser padres solos, madres solas, es el tema de la intimidad. ¿Cómo no perder el erotismo cuando hay algo que nos dice, cuando un médico nos dice tienen que trabajar todos estos días determinados, que son los días que ovulamos? Yo trato de usar mucho el humor en el libro y cuando hablo de esta situación, que todos vivimos, lo sabemos, digo lo siguiente. No sé si a todas las parejas les pasa lo mismo. Supongo, por lo que me han contado, que cada una lo vive distinto y de acuerdo con la solidez de la relación. Pero en la búsqueda de un hijo que nos llega, hacer el amor se reviste de tal utilidad que pierde gran parte de la emoción de los espíritus libres. La cuestión interfiere con las fantasías, conspira contra el placer, le quita alegría. Mi ginecóloga siempre dice, se hace el amor con la pareja, no con el calendario. Ok, pero dejar la cabeza fuera de la cama cuando la búsqueda lleva muchos meses y más aún cuando el especialista ha recomendado trabajar con intensidad esos días específicos es tan difícil como calentarse en la habitación de un convento. Erotismo e infertilidad deberían quedar asentados como antónimos en algún diccionario. Y ya que estamos, dejémonos de hipocresías.
que alguien tenga el coraje de publicar un Kama Sutra con las posiciones más convenientes para que la fecundación aumente sus chances. Si vamos a ser patéticos, enfrentémoslo con valentía. Esta idea de la intimidad trastocada y que todos hemos vivido, es algo de lo cual también está bueno hablar y tratar de tomárselo con humor, y buscarle la vuelta para que realmente esa llama no se extinga, esa llama de lo que significa encontrarse con el otro para procrear. Pero bueno, en este camino también están los demás, está el entorno. Y como hace un tiempo me decía una de las integrantes de este equipo, a veces el entorno te quiere acompañar y te quiere cuidar, pero resulta más perjudicial que otra cosa. Reconocerán seguramente frases como, ¿y ustedes para cuándo? Nosotros pensamos, ¿por qué no te callarás y no me preguntarás tal cosa? O, ¿por qué no te meterás en tus asuntos? Pensamos para adentro. O, bueno, relájense y va a llegar. Váyanse de viaje, se van de viaje a una playa, se relajan y seguro que volvés embarazada. Y esos consejos que en realidad tratan de ser soluciones de gente que nos quiere, pero que nosotros sabemos que no es fácil, que no es tan así. ¿Y cuántas veces habremos ido de viaje y volvimos y por ahí nos agarramos de los pelos y fue peor, intentando estos consejos que a veces son futiles? Y entonces, bueno, realmente poner presión de los demás es muy difícil cargar con esa presión de los demás. Tanto es así que muchos de nosotros no contamos cuando estamos haciendo tratamientos para no tener la presión del ¿y cómo te fue? Contame, ¿cuándo vas? Como que a veces es más difícil, y esto me lo contaban algunas de las mujeres con las que hablé, tener que decirle al entorno, tener que contarle al entorno, llamarlo y contarle que el tratamiento no funcionó, que aceptarlo interiormente. Y además uno se pregunta en este camino por el deseo, ¿no? Y está muy bien preguntárselo. Una psicóloga española me decía en el Bebé on Demand, este documental que hice hace un par de años para National Geographic y que, bueno, pueden verlo en las plataformas de Flow y de Disney, y si no, puedo poner a disposición el link a través de las chicas del equipo. En este documental donde se habla de este deseo profundo de ser padres y de ir contra todos los obstáculos, una de las psicólogas se pregunta, ¿por qué quiero tener un hijo? Es muy loco que nadie, o muy pocas personas, muy pocas parejas, frenen y se lo pregunten realmente. Yo creo que es importante también hacerse esa pregunta, porque esa pregunta también está atada a la idea de hasta dónde estoy dispuesta a llegar en esta búsqueda. Y lo importante que es cuidarse para que esta búsqueda no sea una tortura y para que esta búsqueda no termine con una pareja rota, o no termine con un cuerpo destrozado después de tantos tratamientos. ¿Cuál es el momento de decir hasta acá llegué? Y eso es tan personal como cada una de quienes me están escuchando del otro lado. Saber cuándo soltar. Pero lo cierto es que la vida se transforma muchas veces en un destiempo. El tiempo es algo esencial en esta búsqueda, ¿no? Y es, bueno, ¿me vendrá la menstruación este mes? Otro mes que no. Pasan los años y postergo cosas porque ese hijo va a llegar y no llega. Planeo viajes, pero mejor no, espero a que tener un hijo porque si no ese viaje quizá no lo vamos a aprovechar tanto, y la vida se transforma en una especie de paréntesis, en un limbo, y atravesar ese destiempo, ese momento casi como en el que nuestra vida queda congelada desde que decidimos tener un hijo hasta que logramos tenerlo, no es fácil, ¿no? Abuelo de pájaro, cuando pasan años se lo ve. Y también están los remedios mágicos. También está otra de las cosas que yo identifiqué en estas cientos de historias que escuché en estos años, es que muchas de nosotras nos apoyamos en la fe de cada una o en la medicina alternativa y surge
la consulta al Reiki, la acupuntura, gotitas de agua energizada, eso es algo que yo tomé, curas sanadores, constelaciones familiares. En Argentina hay una procesión muy conmovedora, que es la Virgen del Cerro, ir a ver a la Virgen del Cerro para pedirle por un hijo en Salta. Y yo recuerdo que cuando fui, viniendo yo de una familia agnóstica, en aquel momento en el que me sentía no creyente, le dije a mi marido, subiría este cerro de rodillas si esto me garantizara la posibilidad de tener otro hijo. Ese fervor con el que vamos a hacer esos pedidos y que nos ayudan y que muchas veces, bueno, obviamente cuando no hay un riesgo para la salud y cuando son lugares serios y chequeados, ayudan porque está demostrado también que de la mano de la medicina tradicional también se pueden hacer algunas otras cosas que tengan que ver con cuidar el cuerpo, con conectar con el espíritu, con conectar con la interioridad, con mirar hacia adentro. Y la gran pregunta de la mano de por qué quiero tener un hijo muchas veces nos ayuda a darnos cuenta si es una decisión caprichosa, si es una decisión tosuda, si es una decisión egocéntrica o es realmente algo que va por otro lado, por la idea de dar amor y estamos dispuestos a abrir nuestra cabeza y a pensar en otras posibilidades, como incluso la adopción. Cada uno tiene que ir descubriendo, y esta es otra de las cosas que pude registrar, su propio camino. No hay recetas y no hay un camino único. No todo es para todos. A la hora de decidir si aceptar un óvulo donado, por ejemplo, no, cada una de las mujeres lo vive distinto. Lo que lo que a Romina, esta mujer que yo decía que le pone mucho humor a la vida, le costó un duelo de una semana, quizás porque ella es adoptada, y de hecho a la hora de elegir el donante le dijo a la doctora, bueno, cuanto más distinto mejor, porque en mi familia me enseñaron que de las mezclas sale lo mejor. Lo que a ella le costó una semana aceptar, a otra de las mujeres del libro, Victoria, le fue imposible. Y a mí me tomó un año de duelo. Un año de duelo en el que tuve que realmente aceptar que no iba a ser madre de manera convencional y enfrentarme a fantasmas que nos enfrentamos muchas de nosotras, que tienen que ver con pensar en la idea de que otra mujer nos va a donar un óvulo, y en el caso de los varones un espermatozoide. Tener un hijo con un gameto donado implica enfrentarse a fantasmas que tienen que ver con imaginarse cosas como, ¿se verá mi hijo reconocida en mi sonrisa? Y si el día de mañana se encuentra con un medio hermano genético o con otro hijo nacido del mismo donante, para decirlo correctamente, y se enamoran como en las novelas, ¿será realmente más madre yo o será más madre la donante? Ir desgranando esos miedos egoicos también de que el parecido hacia la maternidad. Y bueno, en mi caso, como yo digo, no hay una receta, no todo es para todos. En mi caso me tomó un año, pero después de poner estos fantasmas sobre la mesa y de replantearme por qué realmente quería ser madre, decidí ir hacia una ovodonación. Y en ese proceso me encontré con estas palabras de Estela Chardón, que es una psicóloga que yo respeto muchísimo y que también es parte de este hermoso y gran evento que están organizando, que dijo así: Estela es madre de 2 hijas nacidas por ovodonación. Estela escribió: no va a tener la forma de tus ojos, ni la de tu boca, no va a tener tu sangre, sentenciaron, pero ¿es mía la sangre de mi hijo? No va a tener la altura de mi padre, ni su piel dorada. ¿Las habría tenido si el óvulo fuera mío? ¿Sería diabética como mi abuela? ¿Podrá tener problemas de tiroides como yo?
recibí esos óvulos, ¿es mejor, es peor o tal vez es más o menos igual? Recibí esos óvulos como quien espera un trasplante o una transfusión de sangre. Los recibí para abrirle una puerta a la vida. Los recibí para darle motivos a esa boca de reír y para secar sus lágrimas, para acariciar y cuidar ese cuerpo que no tiene mis genes ni es mío, porque un hijo no es propiedad, sino individuo. Un hijo no es propiedad, sino individuo, es una de las cosas más lindas que leí sobre de qué se trata ser madre. Bueno, y para ir cerrando, ¿cómo termina mi historia? Después de leer todo esto y aceptar que la ovodonación, que recibir el óvulo de una mujer era otro posible final feliz, lo abracé con toda mi alma y mi alegría. Y recuerdo contarlo, nunca me dio vergüenza hablar del tema, para mí no fue un tema, no hubo pudor en ese sentido y siempre pensé que mi hijo merecía saber la verdad sobre su origen, entonces era algo que desde el vamos decidimos con mi marido. Él me acompañó mucho en todas estas decisiones y lo fuimos construyendo juntos. Me encontré veraneando después de haber decidido recibir un óvulo donado, contándoselo a extraños como con una gran alegría para un proyecto del nuevo, como si fuera un proyecto del nuevo año, ¿no? Yo ya tenía la certeza de que esto iba a funcionar, de que lo más difícil le había pasado, que era atravesar todo este proceso interior. Y cuando decidí, recuerdo ese 1 de enero, íbamos a festejar Año Nuevo, paramos el auto en la puerta de mi casa, hacía frío, en las 2 de la mañana, veníamos de festejar Año Nuevo con mi familia, y lo miré a mi marido y le dije, si esto es lo que tenemos que hacer, hagámoslo. Yo quiero tener un hijo con un óvulo donado, va a estar todo bien, con responsabilidad, con la verdad, con mucho amor, con apoyo terapéutico. Yo sé que va a estar todo bien, porque esto surge del amor. Y me saqué 100 kilos de encima. Y volvimos de vacaciones y empezamos el proceso para recibir este óvulo, para sincronizar los ciclos menstruales. Y en el medio recobré una alegría que no había recobrado en años. Yo me había movido, había hecho muchas cosas, había hecho todos los duelos, pero estaba exultante. Nos fuimos de viaje, nos conectamos otra vez con mi marido, las cosas fluyeron de otra forma. Y llegó febrero de 2013 y mi menstruación no venía, no venía, no venía, no venía. Yo digo, pucha, ¿por qué todo tan difícil? Una vez que ya decidí esto, ¿y ahora qué pasa? Que no menstruo. Y prácticamente mi ginecóloga me obligó a hacer un EVA test. Y cuando me hice ese test de embarazo, un 14 de febrero del año 2013, encerrada en el baño, como una cosa más porque estaba segura de que iba a dar negativo, mi hijo afuera gritándome por la comida, la tele prendida, un trámite rápido. Me enteré de que contra todos los pronósticos yo tenía realmente una antimuleriana muy baja, había quedado embarazada de mi segundo hijo, Joaquín. Y fue increíble. Había llegado naturalmente, sin esperarlo, era la consecución del amor finalmente y fue como algo mágico. Pero yo siempre sentí que no importaba la forma en la que llegara ese hijo, que si tomábamos otro camino iba a estar bien también, porque el amor era lo que nos guiaba. Y que haberme encontrado con este impedimento a los 33 años, que fue cuando arranqué esta historia y me diagnosticaron la menopausia precoz, también implicaba un gran crecimiento a una edad privilegiada, porque todo esto en general uno sale más fuerte, sale aprendiendo que el proceso de un embarazo es un proceso. Y mi idea fue, con este final, predicarlo
y escribir muchas historias para que todos sepan de qué se trata atravesar la búsqueda de un hijo y entender que no hay nada seguro, como no hay nada seguro en la vida, pero que si uno se mueve y si uno busca y si uno procesa y si uno, en lugar de quedarse llorando, encerrado, se analiza y se enfrenta con sus propios miedos y busca ayuda de distintos tipos y escucha su intuición, es muy probable, como le pasa a la mayoría de las mujeres, que terminan logrando ese resultado tan deseado. Bueno, hoy Joaquín tiene 7 años, Lucas 12, y tiene este libro dedicado a él, a ellos. Y como dice el gran psicólogo Miguel Espeche, hay algo que te enseña también toda esta búsqueda, que es que más allá del resultado, más allá de cómo termina la historia de cada uno de los que están escuchando de allá, del otro lado, es muy importante saber que la vida puede ser fecunda, que la infertilidad no nos infertilice la vida, que la vida realmente puede ser fecunda de la manera que sea, con o sin ese hijo, que hay que ir para adelante y no bajar los brazos porque hay miles de caminos para llegar a ellos. Alejandra, para terminar, ahora sí, una médica jujeña, cuando yo le pregunté, ¿qué consejo le darías a las personas que están en la búsqueda de un hijo y no lo logran? Me dijo lo siguiente. Perdón. Lo primero para mí es no perder las esperanzas. Siempre recomiendo que busquen un médico que se dedique a esto y que les dé una respuesta rápida. Cuando vos haces un estudio de esterilidad, en 2 meses podés decirle a la paciente cuál es el problema, o por lo menos guiarla, decirle para dónde puede ir. Por supuesto que hay un grupo de parejas cuya causa de esterilidad se desconoce, pero es una pequeña minoría. Y hay muchos médicos, no sé si por desconocimiento, por negligencia, porque no sintieron lo que uno siente cuando quiere tener un hijo y no puede. Primero te hacen un estudio, al otro mes otro, al otro mes otro. La ansiedad por no saber lo que les está pasando desgasta a las mujeres y a la pareja. Además, con los años, la fertilidad baja y todo es más difícil. Una vez que ya tenés el diagnóstico, sugiero evaluar las posibilidades y decidir lo antes posible, de acuerdo con los tiempos de cada uno, y escuchar a la gente que te tira buena onda, solo a ellos. Hacer oídos sordos al resto, decidir lo que cada uno quiere e ir para adelante con toda la esperanza del mundo. Finalmente, tienen que tener el acompañamiento de la pareja. El problema de la esterilidad es de a 2. Tienen que ir los 2 a hacerse los estudios, juntos, escuchar los resultados juntos. No importa quién tenga el problema, se tienen que acompañar. Si no, es muy solitario. Es un buen momento para demostrarse el amor que se tienen. Bueno, muchísimas gracias a todos por este espacio. Espero que esta charla les sirva, que se lleven aliento, que se lleven fuerza y que se lleven sobre todo amor con quienes los acompañan para poder atravesar este camino mejor. Luciana, yo quedo absolutamente conmovida como cuando leí tu libro hace algunos años con la historia de Joaquín. Es el ejemplo viviente de cómo la vida nos sorprende y que en estos caminos uno definitivamente no sabe dónde va a parar. Que si bien no somos los mismos antes y después de que nos atraviesa la infertilidad, terminamos siendo mejores personas y mucho más evolucionadas y transformadas. Mil gracias de corazón. Por favor, un placer y bueno, esta es la idea, poder dar aliento y fuerza a los que están del otro lado. Gracias por la invitación. Luciana, te quiero hacer una preguntita solamente para finalizar, porque sé que es un tema que pocas veces tocamos y es la infertilidad secundaria. En este caso, tú eras mamá de Lucas,
luego de un tiempo decidiste buscar un segundo hijo, ¿era la familia que te soñabas? ¿Qué pasó con el cuestionamiento social? ¿Qué representó eso para ti? Como conectarte con ese deseo de volver a ser mamá. ¿Cómo lo afrontaste? Bueno, había cierta mirada que desvalorizaba mi dolor por yo ya haber sido madre. Y para mí fue muy importante eh, cuando empecé a escuchar otros casos de otras mujeres que también atravesaban la infertilidad secundaria, que me decían esto, digamos, mucha gente me dice, bueno, pero ¿de qué te quejas? Vos ya tenés un hijo. Y sin embargo el dolor era el mismo, porque bueno, primero cada persona es un mundo y es muy difícil evaluar realmente la medida de los sentimientos de cada uno, ¿no? Como si hubiera una vara. Y por otro lado, bueno, realmente cerrar el ciclo de una maternidad es algo duro. Si a las mujeres con menopausia, eh, aunque ya hayan decidido no tener más hijos hace rato y lo tengan procesado, les genera cierto nivel de tristeza. En mi caso, a los 33 años, digamos, con toda una vida fértil yo pensaba por delante y un sueño de una familia eh, que yo pensaba que sería grande, la verdad que me atravesó. Y hay una voz del entorno que muchas veces desvaloriza ese dolor y ese pesar. Y también implicó cuidar a mi hijo, cuidar que mi hijo, digamos, no sintiera que no era suficiente. Eh, en tratar de poner en palabras o estar mucho con él era una balsa, realmente me sostenía los momentos en los que yo podía pasar por él, se disfrutaban de otra forma, porque yo podía valorarlo, porque atravesar esto también te hace valorar muchísimo más. Esto es algo que es muy común, pero no se dice tanto, que es que, bueno, ya no lo das por sentado. De hecho, en el libro yo digo, me encontré con una mujer que no podía tener hijos, yo no lo sabía en ese momento. Me preguntó por mi primer hijo, Lucas, y, y, y yo le digo, creo que me preguntó si quería tener otro hijo o algo así. Yo le digo, no, me preguntó por Lucas. Y yo dije, la verdad es un demonio, con uno alcanza y sobra. Lo dije como una cosa automática, porque Lucas era muy intenso de chico. Y yo vieron esa edad en la que parece que los chicos se quieren suicidar todo el tiempo y uno no puede sacarle los ojos de encima, pero realmente lo dije de una forma automática. Si yo hubiera sabido lo que estaba atravesando esa mujer, eh, le das otro valor realmente, pero es también cuidar al hijo que ya tenés para que realmente entienda que no se trata de que no te alcance, sino que es un proceso distinto y también como explicarle qué es lo que vas a hacer. Eso supuso todo un desafío, pero ellos sienten, ellos saben, entonces lo mejor es estar y poner en palabras, aunque uno no lo diga, ellos lo saben, de la manera más delicada posible y con asesoramiento de los expertos como ustedes que nos digan cómo. eh, la infertilidad secundaria implica también darle el cuidado necesario, pero con sinceridad a nuestros primeros hijos. Luciana, gracias por legitimar el deseo de un segundo hijo. Yo sé que muchísimas personas se van a conectar con tu experiencia a partir de esto que estás contando el día de hoy. Hablaste del mensaje que daba uno de tus testimonios. Me gustaría ya para cerrar escuchar tu mensaje de esperanza para las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, la verdad es que si hay algo que aprendí en todo este camino es que no hay nada por cierto, digamos, no hay nada, no hay una certeza. Ni siquiera ustedes los médicos que se manejan con estadísticas pueden decirnos sí o no con certeza. Y está bueno dejar abierto cierta cuota de misterio a la llegada de la vida. Uno tiene que ir procesando, pero lo que le toca ir tomando decisiones, pero es muy importante estar abiertos a esta conexión interior y estar abiertos a las posibilidades que nunca son rotundas y a otras posibilidades también. Que la infertilidad no nos infertilice la vida es una de las cosas que quiero decirles, y otra es, y vuelvo a lo que dije antes,
que la vida puede ser fecunda más allá del resultado. Y que por último, que apoyándonos unos a otros, lo pasamos mejor, aprendemos y se nos hace todo mucho más fácil. Y que confíen en lo que sienten, sin hundirse en la desolación, que es algo que no los ayuda, que sepan que lo hemos atravesado miles y millones de mujeres y varones a lo largo de la historia y que hemos seguido adelante, que no se hundan y que sigan adelante buscando, moviéndose, explorando posibilidades, abriéndose a sus propios prejuicios, porque en mi experiencia y en la experiencia de personas a las que he entrevistado, las parejas y las personas que más se mueven y más buscan son las que mejor les va. Así que no pierdan la esperanza y que sigan adelante con los apoyos necesarios. Maravilloso, Luciana. Un abrazo enorme para ti y mil gracias por tu presencia en nuestro evento. Hasta una próxima oportunidad. Adiós, un abrazo muy grande. Gracias.